Buenos días, bendiciones para todos ustedes. Este hermoso domingo 30 de mayo del 2021 estamos continuando como siempre con nuestro libro El Sendero de la Verdad número 9 y estamos con el estudio de los profetas menores. Hoy día vamos a estudiar el libro de Nahum y es la lección número 21. Y el título de esta lección es Dios de amor y de justicia. El versículo para memorizar dice: Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. Nahum 1:7. El propósito de esta lección es que usted, mi hermano, mi hermana, amigo, amiga, comprenda que Dios es amor, pero que también Dios es justo. Su justicia se expresa en el castigo de la maldad y del pecado. Vamos a hacer una corta oración. Señor nuestro Dios, te damos gracias por la oportunidad de estar en tu casa, en tu templo. Gracias, Señor, por las personas que nos van a seguir en esta mañana, en esta clase que estamos dedicándotela a ti. Una clase, Señor, que tanto me habla a mí, que soy la instructora, y te suplico que hable a cada uno de mis hermanos y a cada una de mis hermanas, y a nuestros amigos y amigas que se unen en esta mañana a esta lección. Gracias, Padre, por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga. Para empezar, yo tengo una pregunta para usted. ¿Qué conoce usted de Dios? ¿Qué característica de Dios es tal vez la más conocida para usted? No sé si hay alguien que quisiera responder. El poder y el amor de Dios. Amén, el poder y el amor de Dios. De hecho, el amor de Dios es la característica más importante, la más conocida, la más mencionada acerca de Dios, ¿no? Una de sus características importantes. Muchas veces hablamos también de la bondad de Dios, de su misericordia, como Mary lo acaba de decir, hablamos también del poder de Dios y hablamos de la paciencia de Dios. Dios es paciente. Pero yo tengo una pregunta también, a razón de que pocas veces reflexionamos sobre el enojo o la ira de Dios. Mi pregunta para ustedes es: ¿se enoja Dios? ¿Es Dios capaz de enojarse? ¿Es Dios capaz de expresar ira? Nosotros los seres humanos experimentamos el enojo, experimentamos la ira. Y no quiere decir que eso sea necesariamente algo malo. Esa también, la ira, el enojo, es una característica de Dios. Por eso es que nosotros los seres humanos también la tenemos. Una pregunta muy difícil, muy dura. ¿Un Dios de amor puede castigar? Yo creo que los padres de familia entienden mejor esta pregunta cuando muchas veces tenemos que disciplinar a nuestros hijos. Es duro, es lo más doloroso que uno tiene que hacer, pero si amamos a nuestros hijos de verdad, lo vamos a hacer. Vamos a tener que algunas veces decir a nuestros hijos no, y un no firme. Y si no hacen caso, tenemos que aplicar alguna forma de disciplina. ¿Por qué? Porque los amamos. Obviamente jamás la disciplina debe de ser tan excesiva que vamos a herir a nuestros hijos. Una disciplina jamás debe tener insultos ni palabras de menosprecio. La disciplina tiene que estar de acuerdo a la falta, en proporción a la falta. Entonces, entendiendo esta característica de Dios, vamos a entender también el libro de Nahum. Para entender por qué el profeta Nahum pronuncia un mensaje tan dramático, debemos de saber que un siglo antes de que Nahum haya escrito este libro, la capital de Nínive se había convertido, se había arrepentido de sus maldades, de sus pecados, con la predicación del profeta Jonás.
eso otra vez les digo, aproximadamente 100 años atrás, ayunaron, se arrepintieron y se convirtieron a Dios. Pero desgraciadamente, como nación, Asiria se volvió, la ciudad de Nínive se volvió atrás. Volvieron a la idolatría, volvieron a la violencia y volvieron también a la arrogancia. Las tres cosas por las que Dios les había advertido que los iba a castigar, pero volvieron para atrás y volvieron a esas mismas cosas. La historia nos cuenta que las fronteras de Asiria se habían extendido hasta Egipto. De hecho, Esarhadón era un rey de Asiria que recientemente había trasladado a personas conquistadas a Samaria y a Galilea, dejando a Siria y Palestina muy débiles. Una práctica de los sirios es que ellos movían a las gentes que estaban conquistando, querían hacer una mezcolanza de todas las gentes, los movían de aquí para allá, traían la gente conquistada de un país, lo llevaban a otro país y de ese país lo llevaban y los esparcían por todas partes, ¿no? Y eso debilitaba mucho a estas naciones, porque estaban ya divididos de estar ya entre gentes de tantas nacionalidades que hablaban tantos idiomas, y esta era una estrategia, y yo puedo decir es una estrategia totalmente satánica, para que la gente se mantenga dividida y fuera más fácil mantenerlos controlados, sojuzgados, esclavizados. No había cómo se pudieran unir y derrocar este poder que se llamaba Asiria. Pero Dios, dice el pastor Eduardo Velázquez de Argentina, dice, Dios derribó a Nínive bajo el poder del rey de Babilonia, Nabopolassar, y su hijo Nabucodonosor, que lo vimos en el libro de Daniel. La caída de Asiria se llevó a cabo tal como Dios lo había anunciado. Hablando un poquito de fechas, esto ocurrió 6 siglos antes de que nuestro Señor Jesucristo naciera, en el año 612. Este es un acontecimiento histórico, no solamente de la Biblia, pero hay historiadores, hay documentos, hay pruebas, hay evidencias cómo Nínive cayó en este año 612 y hasta el día de hoy nunca más se volvió a levantar Nínive como ciudad, y esto es en cumplimiento de las profecías que Dios había dado al varón Nahum, varón de Dios. ¿Qué podemos aprender del mensaje que Dios da mediante el profeta Nahum? La primera cosa que vamos a aprender esta mañana es que Dios es bondadoso, pero aborrece y castiga la maldad. Esa es la parte de la justicia de Dios. La primera parte de este punto es la bondad y la rectitud de Dios. Nínive era una ciudad que Dios amaba. Nínive estaba obviamente fuera de Israel, estaba lejos de Israel. Y en Jonás capítulo 4, verso 11, la palabra del Señor, es Dios que está hablando a Jonás y le dice, ¿y no tendré yo piedad de Nínive? Aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda. En otras palabras, no saben lo que es bueno de lo que es malo. Y también muchos animales. Dios quería perdonar a la ciudad de Nínive y a sus habitantes. Entre ellos, obviamente, muchos de los habitantes eran niños y niñas, personas totalmente inocentes. Dios había perdonado a Nínive. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice en muchos lugares, los salmos incluso, dice, Dios es lento para la ira,
Pero cuando las personas o las sociedades hacen cosas desagradables o pecaminosas, sufrirán las consecuencias de sus propias acciones. Y si un hombre o una mujer ama su pecado y se aferra a él a toda costa, rechazando la gracia de Dios, entonces la ira de Dios estará en contra de esa persona. No solamente contra el pecado, sino también contra el que comete pecado, o sea, el pecador. Muchos se acercan a Dios muchos no se acercan a Dios porque ven la maldad que existe en el mundo y desafortunadamente ven mucha hipocresía en la iglesia. Y nosotros es difícil explicarles a estas personas que Dios es lento para la ira. Él no quiere castigarnos inmediatamente, sino que más bien nos ofrece oportunidades, nos da tiempo para que nosotros nos arrepintamos. Y la parte de la iglesia es hablar del amor de Dios, invitar a las personas a que se arrepientan de sus pecados, que haya un cambio de vida, un cambio de estilo de vida entre nosotros mismos. Pero Dios, en su justicia, no dejará la maldad y el pecado sin castigo. El pastor Velázquez dice, que Dios no castiga el mal de inmediato. ¿Por qué? Si Dios castigara el mal de inmediato, ninguno de nosotros estaría en pie, porque todos hemos pecado. Todos debemos estar agradecidos de que Dios nos conceda tiempo para arrepentirnos y para volvernos a Él. ¿Me puedes alcanzar una Biblia, por favor? La segunda parte de este primer punto, de que Dios es bondadoso pero aborrece el castigo y la maldad, dice el pronunciamiento de Dios contra el pecado. Y el pastor Velázquez dice, la magnitud de la ira de Dios se grafica en el pasaje por medio de imágenes violentas y de poder, que las vamos a ver en este mismo momento. Vamos a ir al libro de Nahum. Son solamente 3 capítulos, es bastante corto el libro de Nahum, 2 páginas en mi Biblia. Vamos a leer los versos 1 al 6, nada más, para empezar, porque vamos a leer todo. Nahum capítulo 1, profecía sobre Nínive, libro de la visión de Nahum de Elcos. Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Él amenaza al mar y lo hace secar, y agosta todos los ríos. Basán fue destruido, y el Carmelo, y la flor del Líbano fue destruida. Estos eran lugares muy fértiles, muy prósperos, y la Biblia dice que fueron todos estos lugares destruidos. Los montes tiemblan delante de él, y los collados se derriten. La tierra se conmueve a su presencia, y el mundo y todos los que en él habitan. ¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego, y por él se hienden las peñas, o se hunden las peñas. Voy a leerles un poquito de lo que escribe el pastor Velázquez, porque es muy interesante todo lo que él menciona. Dice, la tempestad o el torbellino nos da una idea de la grandeza que cubre el firmamento y está por encima de todos los seres humanos o los seres vivientes. Y Dios está en control de la naturaleza.
ningún poder de la naturaleza puede sublevarse o oponerse ante el señorío, el poder de Jehová. Y el objetivo del mensaje de Nahum es subrayar la superioridad del poder de Dios sobre cualquier poder humano, construido sobre la crueldad y la muerte de muchos como expresión de maldad. Esto es lo que daba fama a ser invencibles a los asirios, datos históricos, razón por la cual continuaban sus campañas conquistadoras y asesinas, provocando la ira de Dios, que ahora sería derramada sobre ellos. Aunque el segundo punto no es parte de la lección del pastor Velázquez, pero me gustaría leer lo que he titulado Anuncio de la liberación de Judá. Una de las razones del castigo a Asiria era para justamente liberar al pueblo de Dios del poder del asedio de la nación de Asiria. Y vamos a leer los versículos a partir del capítulo 1, versos 7 hasta el final del capítulo 1. Y no hay mucha explicación que haga falta para esta lectura. Jehová es bueno. Este es el versículo para memorizar. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce Dios a los que confían en Él. Bendito sea el nombre de Dios. Palabras de mucho aliento, de mucho ánimo en medio de unas profecías acerca de la destrucción y el juicio de Dios. Mas con inundación impetuosa consumirá a sus adversarios, y tinieblas perseguirán a sus enemigos. ¿Qué piensan contra Jehová? Él hará consumación. No tomará venganza 2 veces de sus enemigos, o sea, una vez basta. Aunque sean como espinos entretejidos y estén empapados en su embriaguez, serán consumidos como hojarasca completamente seca. De ti salió el que imaginó mal contra Jehová, un consejero perverso. Así ha dicho Jehová: aunque reposo tengan y sean tantos, aún así serán talados, y él pasará. Bastante te he afligido, no te afligiré ya más. Son palabras hacia Judá. Porque ahora quebraré su yugo de sobre ti y romperé tus coyundas. Mas acerca de ti mandará Jehová que no quede ni memoria de tu nombre. De la casa de tu Dios destruiré escultura y estatua de fundición. Allí pondré tu sepulcro, porque fuiste vil. La ciudad de Nínive, ni siquiera los escombros no fueron descubiertos, sino hasta el año 1842. Todos se preguntaban si de verdaderamente Nínive existió. La Biblia lo mencionó, pero no había rastros de Nínive, hasta que en 1842 descubrieron los rastros, encontraron la ciudad de Nínive, para que ustedes puedan ver la fuerza de la destrucción de esta ciudad tan perversa. Para terminar, dice: he aquí sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz. Celebra, oh Judá, tus fiestas, cumple tus votos, porque nunca más volverá a pasar por ti el malvado. Pereció del todo y se cumplió totalmente. Es posible que Nahum haya pronunciado estas profecías por lo menos 50 años, entre 50 años a tal vez 10 años antes de que esto haya ocurrido. Dios les dio tiempo a los ninivitas para arrepentirse al escuchar estos pronunciamientos de juicio, pero no lo hicieron. Habían endurecido su corazón de tal manera. El tercer punto que el pastor Velázquez nos invita a considerar es: el castigo es una demostración de la justicia divina.
Y él nos dice que Nahum se dedica a describir vívidamente las consecuencias de la venganza justa de Dios. E históricamente sitúa esta acción en el sitio a Nínive, o sea, habían rodeado la ciudad de Nínive, la cual fue destruida en el año 612 antes de Jesucristo. 612 antes de que nuestro Señor Jesús naciera, cuando cayó ante las fuerzas combinadas de los medos y los babilonios. La ciudad padeció el asedio desde el año 616, o sea, 4 años estuvieron rodeadas, la población de Nínive, ¿verdad? Vamos a leer ahora todo el capítulo 2. No es muy largo, son 12 versículos. Nahum, capítulo 2. Subió destruidor contra ti. Guarda la fortaleza, vigila el camino, cíñete los lomos, refuerza mucho tu poder. Porque Jehová restaurará la gloria de Jacob como la gloria de Israel, porque saqueadores los saquearon y estropearon sus viñas. El escudo de sus valientes estará enrojecido, los varones de su ejército vestidos de grana, el carro como fuego de antorchas. El día que se prepare, temblarán las nodrizas. Los carros se precipitarán a las plazas, con estruendo rodarán por las calles. Su aspecto será como antorchas encendidas, correrán como relámpagos. Se acordará él de sus valientes, se atropellarán en su marcha, se apresurarán a su muro y la defensa se preparará. Las puertas de los ríos se abrirán y el palacio será destruido. Y la reina será cautiva, mandarán que suba, y sus criadas la llevarán gimiendo como palomas, golpeándose sus pechos. Fue Nínive de tiempo antiguo como estanque de aguas, pero ellos huyen, diciendo, deteneos, deteneos, pero ninguno mira, o sea, no les hacen ni caso. Saquead plata, saquead oro. No hay fin de las riquezas y suntuosidad de toda clase de efectos codiciables. Vacía, agotada y desolada está, y el corazón desfallecido. Temblor de rodillas, dolor en las entrañas, rostros demudados. ¿Qué es de la guarida de los leones y de la maldad de los cachorros de los leones? ¿Dónde se recogía el león y la leona y los cachorros del león, y no había quien los espantase? El león arrebata en abundancia para sus cachorros, y ahogaba para las leonas, y llenaba de presa sus cavernas, y de robo sus guaridas. Muy fuertes estas palabras de juicio acerca de la destrucción de Nínive. El pastor Velázquez dice en esta descripción del capítulo 2 que los asirios estaban padeciendo, estaban sufriendo lo mismo que hicieron sufrir a otras naciones, a otras ciudades, a otros pueblos. La pregunta difícil, la pregunta muy dura, pero es necesario hacerla. ¿Puede un Dios de amor hacer esto? El profeta Nahum responde, sí, sí lo hace. La ira generalmente en las personas, nosotros los seres humanos, no es justa. Si alguien nos ofende con una cosita muy pequeña, nosotros nos enojamos tanto. Por eso es que la ira del ser humano, el enojo del ser humano, no es justo, no es comparable con la ofensa. Nosotros nos vamos más allá y pensamos que la ira es algo negativo, justamente porque muchas veces en su ira hemos sido castigados por alguna persona y ellos se pasaron, fueron muy crueles. Como decimos, se pasaron de la mano, ¿verdad? Y el pastor Velázquez dice, la ira de Dios es imparcial y no involucra favoritismos, no hace diferencias entre personas.
no está guiada por la pasión o por la frustración. La ira de Dios es retributiva y proporcional. Y Él lo explica. Dios nunca se enoja sin causa. Y el hombre recibe exactamente y con precisión lo que se merece. Es justo el castigo de Dios. Algo que es importante mencionar, es por amor que Dios no tolera la maldad. Y es por amor que Dios no permitirá que la maldad triunfe sobre los que buscan a Dios y se vuelven a Él. ¿Por qué son estas palabras? La acción de Dios sobre Nínive tiene también su motivación en hacer justicia para el pueblo de Israel, quien sufrió la crueldad de los asirios al ser conquistada y llevada cautiva. De hecho, muchas naciones por 300 años sufrieron la maldad y la crueldad extrema de los sirios. Y es de esta manera que Dios está mostrando la bondad y su fidelidad hacia su pueblo escogido al castigar a las personas que temen y aman a Dios. No debemos depender de nuestras propias fuerzas o de nuestras posibilidades o capacidad o de nuestra influencia o posición cuando sufrimos algún tipo de injusticia, sino que debemos esperar en lo que Dios va a hacer a favor nuestro. Su venganza en sus propias manos. Dé lugar a que Dios le ayude. De dejar que Dios actúe justamente y en el tiempo propicio en situaciones y con personas que actúan injustamente con nosotros. El cuarto punto que vamos a considerar esta mañana es la triste condición de no estar del lado de Dios. El justo castigo de Dios trae consecuencias drásticas sobre aquellos que no creen en Él y no se vuelven de sus pecaminosos estilos de vida o no se apartan del buen camino. Vamos a leer Nahum 3. Vamos a leer todo el capítulo 3, no es muy largo, y dice la palabra del Señor. No había leído el versículo 13 del capítulo 2, pero vamos a leer desde el 13 del capítulo 2 y todo el capítulo 13. Heme aquí contra ti, dice Jehová de los ejércitos, encenderé y reduciré a humo tus carros, y espada devorará tus leoncillos, y contaré de la tierra tu robo, y nunca más se oirá la voz de tus mensajeros. ¡Ay de ti, ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y de rapiña, sin apartarte del pillaje! Chasquido de látigo y fragor de ruedas, caballo atropellador y carro que salta, jinete enhiesto y resplandor de espada, y resplandor de lanza, y multitud de muertos, y multitud de cadáveres, cadáveres sin fin, y en sus cadáveres tropezarán. A causa de la multitud de las fornicaciones de la ramera de hermosa gracia, maestra en hechizos, que seduce a las naciones con sus fornicaciones y a los pueblos con sus hechizos. Heme aquí contra ti, dice Jehová de los ejércitos, y descubriré tus faldas en tu rostro, y mostraré a las naciones tu desnudez, y a los reinos tu vergüenza. Y echaré sobre ti inmundicias, y te afrentaré, y te pondré como estiércol. Todos los que te vieren se apartarán de ti y dirán: Nínive es asolada, ¿quién se compadecerá de ella? ¿Dónde te buscaré consoladores? ¿Eres tú mejor que Tebas, que estaba sentada junto al Nilo, rodeada de aguas, cuyo baluarte era el mar y aguas por muro? Etiopía era su fortaleza, también Egipto, y eso sin límite. Fut
y Libia fueron sus ayudadores. Sin embargo, ella fue llevada en cautiverio. También sus pequeños fueron estrellados en las encrucijadas de todas las calles, y sobre sus varones echaron suertes, y todos sus grandes fueron aprisionados con grillos. Tú también serás embriagada y serás encerrada. Tú también buscarás refugio a causa del enemigo. Todas tus fuerzas serán cual higueras con brevas, que si las sacuden, caen en la boca del que las ha de comer. He aquí, tu pueblo será como mujeres en medio de ti. Las puertas de tu tierra se abrirán de par en par a tus enemigos. Fuego consumirá tus cerrojos. Provéete de agua para el asedio. Refuerza tus fortalezas. Entra en el lodo. Pisa el barro. Refuerza el horno. Allí te consumirá el fuego. Te talará la espada. Te devorará como pulgón. Multiplícate como langosta. Multiplícate como el langostón. Multiplicaste tus mercaderes más que las estrellas del cielo. La langosta hizo presa y voló. Tus príncipes serán como langostas, y tus grandes como nubes de langostas que se sientan envallados en día de frío. Salido el sol se van, y no se conoce el lugar donde están. Durmieron tus pastores, oh rey de Asiria. Reposaron tus valientes. Tu pueblo se derramó por los montes y no hay quien lo junte. No hay medicina para tu quebradura. Tu herida es incurable. Todos los que oigan tu fama batirán las manos sobre ti, porque ¿sobre quién no pasó continuamente tu maldad? Qué fuerte. Vamos a hablar del primer punto, derrota. Nínive utilizó su belleza, su prestigio y su poder para seducir a otras naciones. Como una prostituta, las sedujo para que cayeran en falsas amistades. Luego, cuando las naciones bajaron la guardia pensando que Asiria era su amiga, ésta las traicionó, las destruyó y las saqueó. Nínive era inmoral y traicionera en su interior. Mi hermano, mi hermana, amigos y amigas, no permita que una institución, una compañía, un movimiento o una persona atractiva los seduzca de tal manera que usted rebaje sus principios. Continuando con la lección, dice, esta vez no hay remedio, no hay posibilidad de arrepentimiento, y habrá alivio para quienes padecieron la maldad de Asiria. En Gálatas capítulo 6, verso 7, es una advertencia muy importante para todos nosotros. No se engañen ustedes mismos. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el ser humano siembre, eso también va a segar. El siguiente punto en esta última subtítulo que dice la triste condición de no estar del lado de Dios es la humillación y vergüenza. El profeta Nahum compara a Nínive con Tebas, que era una ciudad egipcia con mucho poder. Estaba en una situación estratégica, en una locación estratégica para el comercio. Y de muchas otras naciones, de muchos otros países venían a Tebas para pedir ayuda, y de esa manera estaban creando una codependencia, una dependencia ruinosa para ellos. Y Tebes era considerada más poderosa aún que la ciudad de Nínive. Sin embargo, terminó en cautiverio. De la misma manera terminará Nínive. Y Nínive es comparada con una prostituta que seduce con mentiras. Basó su poder en la seducción y el engaño, ofreciendo
placeres pasajeros. Se darán cuenta en un momento las personas que se han involucrado con ella que su belleza era fantasía y nada más apariencia. Y cuando llegue el momento de su destrucción, nadie se compadecerá de ella. Qué triste, mis hermanos, hermanas, amigos, amigas, es darle la espalda a Dios. No solo como cada uno de nosotros individualmente, sino como nación, como comunidad inclusive, y peor aún, cuando damos la espalda a Dios como familia. Tenemos suficientes ejemplos, no vamos a mencionar ningún nombre, pero si usted mira a su alrededor, usted se va a dar cuenta que la historia nos da la razón de cuán desolador es la situación, cuán desoladora es la situación de las personas, las familias, aún las naciones que se han alejado de Dios. El pastor Velázquez nos da otra reflexión y dice: no permita que nada ni nadie seduzca su vida para interrumpir su comunión con Dios, porque podrá terminar siendo humillado y avergonzado y derrotado espiritualmente. Vamos a hablar de 4 puntos, y estamos cerca de terminar. 4 puntos que podemos aprender de esta lección. El primer punto es que aunque Dios es bueno, Él jamás aprueba la maldad ni el pecado y reacciona castigando la maldad y el pecado. El segundo punto, el castigo de Dios a la maldad del ser humano es justo y es retribución justa a sus propias elecciones de cada ser humano, y también a consecuencia del rechazo de la redención que Dios nos ofrece a través de Jesucristo. Y también es consecuencia del rechazo a la dirección amorosa que Dios quiere darnos para cada una de nuestras vidas. La tercera lección, las consecuencias de llevar una vida de espaldas a Dios lleva al ser humano, a su familia y a las sociedades a una vida de miseria, de derrota, de vergüenza y de humillación. En la cuarta lección, el Dios que es santo ejerce su justicia en retribución de los que actúan injustamente, y a los inocentes que confían en Él, Dios les muestra su bondad y su protección. Bendito sea el Señor. Preguntas. ¿Qué es lo que a usted lo enoja? ¿Qué es lo que a usted lo puede enfurecer? Normalmente lo que nos enfurece es cuando vemos a uno de nuestros seres amados amenazados o lastimados injustamente. Por ejemplo, dice el pastor Velázquez, si alguien daña a un hijo, uno no se va a quedar tranquilo, se desencadena el enojo, la ira, ¿verdad? Cuando escuchamos en las noticias historias acerca de injusticias, de opresión, de atrocidades que se hacen contra otros seres humanos, cuando leemos de las consecuencias del tráfico de drogas, del tráfico de seres humanos, que está destruyendo vidas de personas jóvenes, tanto hombres como mujeres, ¿cómo reaccionamos? Si reaccionamos indiferentemente, quiere decir que el amor de Dios no está manifestado en nosotros. Pero cuando en nosotros se manifiesta, se expresa una ira justa, esa es la manifestación de lo que Dios está también sintiendo ante las maldades y las injusticias que ocurren en el mundo. Para concluir, mis hermanos, hermanas, voy a leer lo que dice el pastor Velázquez, El libro del profeta Nahum
nos ayuda a ver a Dios, quien en su esencia es amoroso. Por eso es que ha enviado a Jesucristo a morir por nuestros pecados y darnos la oportunidad de la salvación. Pero también Dios es justicia. Y la justicia de Dios afecta fuertemente a los que insisten en permanecer en el pecado. Por eso es que existe el juicio de Dios. Y una manifestación del juicio de Dios es el castigo eterno. Dios nos ayude a cada uno de nosotros, a usted, mi hermano, mi hermana, mi amigo, mi amiga, tanto como a mí, que Dios nos ayude a permanecer fieles a Dios y a guiar a otros a que también pongan su confianza en este Dios de amor que también es justo. Dios les bendiga grandemente. Los amo mucho. Soy la pastora Luisa. Bendiciones.